En las últimas horas los colombianos hemos visto cómo Cali se ha convertido realmente en un sitio o ciudad de conflicto. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Cali? ¿Qué pasa en la capital del Valle? Esta ciudad reflejó, según el DANE, en las últimas semanas y meses, unos indicadores sumamente preocupantes. Esta es una ciudad de 2.228.000 habitantes y la pobreza del DANE en sus cuentas da muestra de 1.276.688 pobres en esa ciudad. Estaríamos hablando de un poco más de la mitad de la población de Cali. Pero a todo esto se suma también otra serie de factores: migración, desplazamiento, y nadie puede desconocer los altos índices de criminalidad y delincuencia en esta ciudad, que inclusive han sido catalogados así por organismos de estudio internacionales. ¿Qué es lo que pasa en Cali? ¿Por qué no paran las protestas en Cali? Vamos a hablar con dos personas a las que he invitado a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Lina Martínez, quien es la directora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de ICESI de Cali. Lina, buenos días, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y a Harold Andrés Rivera, quien es el personero de Cali, quien también nos acompaña a esta hora. Harold. Juan Diego, muy buenos días. Cordial saludo para todos. Harold Andrés Cortés, el personero de Cali a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Lina, quisiera comenzar por preguntarle, ¿por qué Cali? ¿Por qué está pasando todo esto en la capital del Valle? Bueno, yo creo que recopilando un poco de las estadísticas que estabas mencionando hace un momento, Cali es una ciudad con demasiadas complejidades sociales y económicas. Estamos viviendo después de la pandemia uno de los episodios de mayor depresión económica y de mayor pobreza, y aunado a esto múltiples problemas históricos y muy complejos. La violencia que vive Cali es histórica y es muy difícil de manejar. La violencia como problema es un problema difícil de intervenir en términos de política pública y tiene implicaciones sociales muy profundas. Entonces yo creo que la reforma tributaria ha sido un catalizador, pero es una manifestación de muchos problemas que se han venido acumulando durante décadas en la ciudad, además de la inequidad que representa Cali, muy similar a la inequidad que vemos en el país, pero Cali es una ciudad muy pobre, muy inequitativa y con muy pocas oportunidades para la gente más pobre. ¿De qué informalidad estamos hablando? Hoy por hoy, Cali sí tiene la capacidad institucional y empresarial de satisfacer las condiciones de empleabilidad en la ciudad. La verdad, no. Las últimas cifras de informalidad que entregó el DANE mostraban que cerca del 50% de la población en Cali estaba vinculada al sector informal. El sector informal es difícil de medir, es posiblemente que sea más amplio, y las estimaciones de la administración local ponen la informalidad después de la pandemia sobre el 60%. Eso muestra un sector económico formal incapaz de absorber a la población laboralmente activa. Entonces mucha gente termina recurriendo al sector informal, dado todas las vulnerabilidades de la gente que está en el sector informal, que no cotizan a salud, a pensión, no tienen un programa de cesantías, no tienen todo el paquete de servicios de bienestar que tiene la gente que está en el sector formal, sin contar la fragilidad del trabajo que se ha visto completamente afectado desde la pandemia y que ahora con el paro nacional pues termina siendo agudizada, sobre todo porque se han dañado la infraestructura que le permite a mucha de la gente trabajar. En el momento en que el paro se levante, vamos a tener un sistema de transporte fragmentado, un sistema de transporte que no va a ser funcional y que mucha gente va a tener que buscar otro tipo de alternativas, sin contar todo el impacto económico que va a tener en el comercio y en la pequeña industria, que no ha recibido beneficios de parte del Estado durante este tiempo. Eso le iba a preguntar. Según el DANE, en el 2019, Cali tenía 558.360 caleños o habitantes en condición de pobreza monetaria, y en el 2020 934.350. Aumentó en pandemia 375.990 el número de pobres. La pregunta es, ¿el gobierno de Cali sí ha respondido
a las necesidades reales de la gente para tratar de mitigar el hambre y las condiciones adversas? En mi opinión, no. La respuesta que ha tenido la administración local durante la pandemia no ha respondido con el músculo que necesita la gente más pobre, en parte porque el municipio no tiene la suficiente solvencia para hacerlo, en diferencia de otras ciudades que tienen un recaudo de impuestos más alto, pero en parte también porque los recursos no han sido destinados y no han sido priorizados a la gente de más bajos recursos. Hemos visto cómo la administración local ha destinado recursos a otro tipo de rubros en los que realmente uno no entiende a quién termina por beneficiar el gasto que está dando la ciudad. Entonces ha sido completamente insuficiente y muy poca las ayudas que han recibido las personas que más lo necesitan en esta pandemia, sin contar que no ha habido ningún tipo de estímulos a la pequeña empresa, que es la que genera la mayor parte del empleo en la ciudad. No se puede desconocer tristemente que Cali ha estado permeada por el narcotráfico. Esto, sumado a otros grupos violentos, al margen de la ley, la misma delincuencia callejera u organizada, han también sembrado allí el caldo de cultivo perfecto para desatar todo esto que estamos viendo, ¿o no? Sí, yo creo que la situación de crisis en la que estamos le permite a diferentes actores pescar en río revuelto. En las protestas uno puede ver jóvenes organizados, líderes sociales, gente que tiene una agenda y que busca una negociación con el gobierno. Pero también vemos mucha gente en el crimen urbano, que es uno de los fenómenos que ha crecido más durante la pandemia en Cali. Entonces yo creo que esto es una oportunidad en la que muchos actores terminan siendo oportunistas frente a las posibilidades que se les puedan prestar. Estamos viendo en la ciudad vándalos que cobran peajes urbanos, que cierran calles, que posiblemente no estén asociados con las manifestaciones y con la gente que tiene una agenda estructurada y organizada frente al paro. Entonces creo que muchas de las condiciones estructurales y tan complejas que vivimos en la ciudad y todos estos actores, cada uno con sus diferentes intereses, hoy están confluyendo para hacer esto una crisis muy compleja. Pero también déjeme mirar el lado positivo y optimista en medio de esta crisis, y es el que hay empresarios, industriales, gente camelladora y trabajadora que le han aportado mucho a Cali, al Valle y al país. Inclusive ayer dieron muchos de ellos demostraciones de convocatoria para buscar puntos de consenso. ¿Cómo se ha visto también toda esta otra población inmersa en el conflicto y afectada? Yo creo que los grandes afectados en toda esta semana que hemos visto de paro nacional es la sociedad civil. Es una cantidad importante de trabajadores informales que viven al día, que no están tomando partidos en el paro y que tienen la necesidad de salir a trabajar durante todos los días. Vemos también la gente que tiene su pequeña empresa, los empresarios, los trabajadores de a pie, si se quiere poner en ese tipo de categoría, que son las que han terminado siendo afectadas en su actividad laboral y que tiene implicaciones económicas muy importantes para la población en la ciudad. Creo que las manifestaciones que estamos viendo organizadas muy desde los ciudadanos son una muestra de la necesidad de empezar a concertar y buscar mecanismos para levantar el paro nacional. Eslina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI de Cali, a esta hora de la mañana ayudarnos a tratar de entender lo que puede estar ocurriendo detrás de todas estas expresiones de protesta pacífica y por supuesto constitucional y legalmente válidas, pero al mismo tiempo también todos estos factores de violencia y de caos que también hemos visto. Pero Harold Andrés...